La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí hoy, como siempre, los domingos, como para conversar con nuestros jóvenes y especialmente para saber las lindas actividades que ellos van realizando en su comunidad. Aquí es mucho más que ese granito de arena, porque ellos también están construyendo nuestras familias, están construyendo nuestra sociedad, construyendo nuestras comunidades. Qué lindo, ¿verdad? Ver hermosos jóvenes que se comprometen. Y eso es un aliciente. Por eso nuestro programa también se llama Jóvenes para los jóvenes. Pero que apunta mucho más ahí, porque la gran responsabilidad de la familia, papá, mamá, abuelos, es decir, esa gran familia que nos ayuda después como comunidad a crecer, a tener valores y a tener los ideales que nos ayudan a ser felices, a luchar y a trabajar por ello. Muy bien, queridos amigos, estamos visitando las comunidades y hoy aquí nos encontramos con dos jóvenes que ellos mismos se van a presentar. Nosotros siempre comenzamos primero con las damas, así es que muchísimas gracias por recibirnos y por estar aquí con nosotros. Presentate un poco, decirnos tu nombre, cuántos años tenés, y así vamos a ir dialogando y conociéndonos. Muchas gracias a vos, padre, por estar acá, por acompañarnos. Yo me llamo Elisa Marra, tengo 17 años, estoy en el último año del colegio. Tercero de la media sería eso, la media, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos compañeros son ustedes, Liz, en el colegio? En total ahora somos 53. 53 éramos, en una clase. Sí, éramos más, pero como éramos mucho ya no abastecía la clase, entonces se tuvo que cambiar algunos compañeros, porque ya no... ¿Y dónde fueron? Así cuando vos decís se tuvieron que cambiar de clase. En otro énfasis. Yo soy del énfasis ciencias sociales y ellos se fueron en artes, en básicas y se les parció todos. Entiendo. Porque ya era mucho burillo para nosotros y tipo no entendíamos más mucho tampoco. Claro. Espectacular. Y bueno, eso es importante saber, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque quiere decir que hay muchos jóvenes que quieren verdaderamente estudiar y muchos jóvenes que se esfuerzan también para seguir adelante, pero al final parece que no abastecemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero cambiaron por lo menos de énfasis. Sí. Bueno, y ahora a este joven que está aquí a mi izquierda. Bueno, presentate un poco, decime un poco tu nombre, vamos a conocerte, y vos en qué curso estás, qué es lo que estás haciendo. Yo me llamo Dante Diarte, estoy en el énfasis de básica, segundo año de la media, tengo 15 años, ya por cumplir los 16, y... 15 años tenés, segundo. Sí. Segundo. En la parte de ciencia. Sí. Ah, ya. ¿Y la ciencia para qué, sobre todo, qué te estás proyectando vos después, cuando terminás tu estudio? ¿Pensaste ya en algo, Dante? Y yo me estoy proyectando para seguir alguna carrera sobre la ingeniería. Primero me atraía ingeniería agrónoma y después ya... Otra es ingeniería, como sería electromecánica. Ah, ya, la parte. Y vos estás en la parte de ciencia, me dijiste. Sí. Pero ¿eso no te parece que tendrías que ir más por el énfasis técnico? Sí, también, pero yo elegí básica porque técnico a veces la hora me coincide con otras cosas, con mi práctica, por ejemplo. Ah, a ver, ¿te coincide con qué? ¿Con tu práctica? Sí. ¿De qué? De fútbol. ¿De fútbol? Sí. Ah, vos estás jugando fútbol. Sí. ¿Y dónde estás jugando? A ver un poco, eso me interesa más todavía. Y a todos nos va a interesar el fútbol. Estoy en la Liga Luqueña de Fútbol. En la Liga Luqueña. En el Club Esportivo Yucurú. Yucurú. Sí. Ah, hay un equipo entonces que se llama Esportivo Yucurú. Sí. Ya. Apende Yucurú, ¿vos sabes? ¿O no? ¿Y qué tal, vio? ¿Y gana, vio algo? ¿Cómo Sí. es la cuestión? Y ahora mismo empezó la reserva y la primera, pero en breve empezamos nosotros. Todavía no comenzaba usted ahora, ya. Sí. Y decime un poco cómo es la cuestión para pertenecer ahí a esa liga. ¿Vos en qué
¿En qué categoría estás? En la sub-17. Sub-17. Sí. Ya. ¿Y en la sub-17 qué tienen? Tienen, ¿cómo es la subdivisión de nuevo allí? Y hay sub-15 y hay sub-17. Después está la reserva y la primera. Y Ya. yo estoy en la sub-17. El año pasado estaba en la sub-15 y el año antes pasado salimos campeones en la sub-15 también. Ah, salieron los campeones. Oye, ya sos campeón entonces. Sí. En la sub-15. Sí. ¿Y qué puesto estás jugando? Yo juego en la posición de central. Central. Sí. ¿Ese vio qué sería? ¿Número 6 vio? ¿O número En número ocho? 5, abajo. Número 5. El que defiende. Ah, sos medio defensor central Sí. entonces. Mira un poco, che. ¿Y qué tal, vio? Pero vos sos medio flaquito para ser defensor. Y por eso estoy viendo para cambiarme de puesto Ah, a por medio. eso, porque vos sos más ágil para correr y meter gol. Pero no sabes meter gol, vio. Después canebio. ¿O cómo es date? ¿Por qué te pusieron ahí? Porque yo soy bueno con los pies y puedo salir jugando desde abajo y eso. Ah, ya entiendo. O sea, vos podés ser un centro atacante más o menos, Sí. ¿eh? O sea, le hace correr a los que están delanteros. Pero si tus delanteros no te acompañan, ready para pared. También. Qué bien, che, te felicito. Entonces estás con el fútbol. Entonces eso es lo que no te permite hacer la parte técnica, porque la parte técnica ustedes tienen a la tarde. Sí. O doble turno. A doble turno. Ah, ya, ya. ¿Y vos qué turno estás practicando el fútbol? A la tarde. A la tarde. Pero Sobio es un buen jugador, vos, ¿eh? Sí. Mira Según que lo a que mí me me dicen, interesa sí. ir allá porque mira, en Paraguay mundial, pero necesitamos jóvenes que valgan la pena. Yo si tuviera, mira, te voy a decir bien lo de antes, si tuviera la posibilidad de ser, no sé, un director técnico o un empresario de fútbol, yo, le voy a sacar campeón siempre. Había un sacerdote, el padre Bordón, que hasta ahora vive todavía, concesionero, 104 años tiene el padre, vive todavía. Pero ya está un poco muy viejito, ¿verdad? Pero 104 años, imagínate. Vos. Sí. Él le sacó campeón a la Liga Concesionera de Fútbol. Y después también le hizo ganar la Libertadora. No, perdón, ¿cómo se llama la que juegan los interclubes de las regiones? ¿Cómo se llama? Interliga. Interliga, ahí está, viste que vos sabés, menos mal que me ayudaste. Interliga, a Concepción, imagínate nomás. Sí. Y ese país. Y yo por eso digo, no, yo me formé ahí en el patio del Salesiano y fútbol a fútbol, todos los días. Y Entonces, yo estuve en la Liga Luqueña también y llegamos a pasar también en la Interliga. Pero no, pasaban la Interliga, sí, y no quedamos en el segundo pero partido. como equipo de Yucre o como. No, como de Liga Luqueña. Ah, selección Liga, o sea, vos jugaste en la selección luqueña, Sí. veo. Como sub 15, sub-13. sub 13 cuando eso. Ah, ya. Pero se quedaron, o sea, antes que perdieron contra Concepción, sin falta. No, contra Iteña. Ah, contra Iteña. Sí. Los iteños también saben jugar, che. Tienen mucha fuerza los iteños. Siempre se presentan. Te felicito, Dante, che. Me gustó lo ya eso, ¿eh? Gracias, Viste cómo padre. vamos a entrar ya en el fútbol ahí nosotros. Bueno, muy bien. Así entonces aquí le tenemos a estos jóvenes que hoy se están presentando de esta comunidad. Estamos, ¿dónde? ¿Dónde estamos? En Luque, Luque Costa Sosa. Costa Sosa. Y entonces ellos que están también y pertenecen a esta comunidad de esta capilla. ¿Cómo se llama la capilla de ustedes, Dante? Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos siguiendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos acompañados de estos dos jóvenes de Costa Sosa, así se llama, ¿verdad? Liz Gamarra. Y aquí le tenemos a Dante Diarte. Había también un jugador pero de antes, o sea, antes que ni te acordás, un tal Diarte. Lobo Diarte creo que se le Sí, decía. me llevamos también. ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste hablar? Ya, y no era pariente de tu papá, madre. No. No, Diarte. Pero él te decía que había Sí. un buen jugador, era Diarte, famoso, vea. Bueno, no sé si vive todavía, debe vivir por ahí. Bueno, decime un poco, Dante. Vos sos DD entonces, ¿verdad? Sí. DD, Dante Diarte. Sí. Esta cuestión de venir y pertenecer al grupo juvenil, ¿cómo se te surgió la idea? ¿Qué es lo que vos hiciste y cómo dijiste quiero pertenecer
y quiero continuar también formándome aquí en esta capilla? Y yo antes acompañaba a mis padres, eran de parte de la comisión, y yo los acompañaba siempre, veía que había reuniones así de jóvenes también. O sea, de chiquitito, entonces vos eras medio mimado todavía, le seguía siempre. Sí. Y yo veía así que se reunían y le preguntaba qué era y todo eso. Y después un día hubo la Pascua Joven acá, Ah, ya. y cuando había otra comunidad juvenil, y ese se terminó lastimosamente y ahora creamos otro. Y vine en esa Pascua Joven y vi que era todo muy lindo, que hablaban sobre Dios, sobre los talleres y todo eso, sobre María, de todo eso hablaban. Y a mí me llamó la atención porque se veía muy, muy bueno para los jóvenes ponerse en comunicación con Dios siempre. Claro. Y por eso empecé a venir más seguido. Desde esa vez ya no falté más a la capilla. Venía así en reuniones y un día surgió la idea de hacer de nuevo la comunidad juvenil Ya. para participar en actividades y todo eso. Ya. ¿Y vos qué estás haciendo dentro de la comunidad actualmente? ¿Tenés algún puesto, algún cargo dentro del grupo juvenil? ¿Qué estás haciendo vos? Yo soy Dale. miembro, pero me autonombré como ayudante de coordinadores. ¿Te autonombraste? Sí. ¿Cómo es eso? Hiciste un golpe de estado, obvio. ¿Pero por qué, che? ¿Cómo fue eso? ¿Se necesitaba alguien? Y porque la coordinadora y el subcoordinador, y yo como que tengo la imaginación. Ah, te doy gusta, ideas sos y todo eso. creativo, las ideas. Sí. Bueno, eso es bueno. Si sos realmente creativo, sos un buen jugador. Porque sabes que los pisatroncos, lo único que saben hacer es viene la pelota, ¡pum! Chuta, no saben ni dónde. Yo El pienso creativo pues, es el que agarra la pelota. ¿Después qué hace? A rápido, ver. piensa rápido. Ah, y está. ¿Y qué hace? Piensa rápido. ¿En qué es lo que piensa? En... Vos tenés que hacer tu juego ya con tu mente. Aquí tengo la pelota y voy a ver ya. Voy a le diste a los 5 jugadores que están delante tuyo. Sí. ¿Y cuál es lo mejor? Creatividad. Entonces le tiro aquí, pero yo ya me pongo allá y le paso allá y tira al centro, cabeza, gol. Ah, ahí está, ese director técnico vale la pena. Dale, Dante será. Tenemos que ir al mundial, ¿eh? Listo, va. Sí. Te quiero ver ahí vistiendo la camiseta del mundial. ¿Vos le conocés a Roque Santa Cruz? Sí, le conozco. Bueno, y él fue también exalumno de Monseñor Lasaña. Y Sí. sabes, cuando él, del tercero de la media, era verdad, en ese momento, iba a ir a Alemania, creo que fue, del Club Olimpia, que fue, le seleccionaron, ¿verdad? Y el padre Cristóbal López le dijo antes de irse, vos, Roque, tenés que usar el número 24 en tu camiseta. Y le hizo caso. Sí. ¿Sabe por qué el número 24? ¿Por qué? Porque 24 es María Auxiliadora. Y fíjate nomás la camiseta de Roque. Hasta ahora él siempre usa el número 24. Sí. Eso le veo. Sí, Y hasta ahora sigue jugando todavía. también. Ya no es ya como antes, ¿verdad? Pero por lo menos sí. Bueno, así tenés que triunfar, será. Fuerza. Sí. Bueno, y aquí Liz. ¿Y vos haces algo de deporte también, Liz? No No. es lo mío. No es lo tuyo. ¿Y vos qué estás proyectando? A ver, vos ya estás en el tercero, ya estás por terminar ya, Liz. Entonces, ¿qué pensamos para el año que viene? Porque el año que viene ya tenés que tomar o mejor dicho, ahora vos ya tenés que ir tomando decisiones para lo que vas a hacer en el año 27. Exactamente. No, tengo muchas opciones. A ver, vamos a escuchar vos tus opciones. ¿Qué estás pensando? Quiero ser maestra. Maestra. Maestra de niños. De Parvularia. Exactamente. Sí. Me gusta la fisioterapia Fisioterapia, bueno. y contadora. Contadora. Sí. Bueno, son 6 cosas Muy bien diferentes. distintas. Sí. Bueno, ¿por dónde vamos a ir? No te conozco No, todavía no, como para decirte esto tenés que hacer. Pero ustedes hacen también, ¿verdad? Al final del año, creo que les hacen un test. A mitad ¿verdad? de año. A mitad de año. Este año se nos hace el Ya. test para ver para Sí, dónde o vamos sea, nuestras... ¿Cuáles son las tendencias, verdad? Que uno más o menos, la psicología en ese sentido ayuda bastante. La psicología también nos puede más o menos encauzar toda la potencialidad, despertar lo que vos sos y lo que a vos te gusta. Fisioterapia, por ejemplo, bueno, ella entra dentro más de la medicina, de la ayuda siempre. Pero se nota que vos tenés entonces el espíritu de ayuda, de querer ayudar. Fisioterapia es eso, Sí. la salud, le querés que el otro esté bien. Después, el otro que me dijiste que era educar. Sí. Es porque Ese es la ayuda más grande que podemos hacer. estaba como catequista de niños el año pasado. Estuviste Sí. luego ya. Y este año vuelvo a entrar. Sí.
Es por eso ahí me encantaron los niños, tipo, yo tengo una hermanita menor, Ah, es ya. un poco pesada, pero Yo te tipo, pregunté ya cuántos hermanos no, son no ustedes. sé. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Decime un Somos poco. tres, yo Son soy la tres. mayora, La después mayor, tengo sí. un hermano en medio y tengo mi hermana chiquita. Ah, dos mujeres y un varoncito. Sí, exactamente, el mimado de la familia él es. Así, bueno, y a ver por la edad, vos tenés ahora Yo 17. tengo 17, mi hermano tiene 13, acaba de cumplir, y 13. mi hermana chiquita tiene 8. 8. Bueno, Sí. está bien, muy bien, separado, así. Y ya fuiste luego catequista Sí, entonces de ya los fui niños. catequista Y eso de te niños. despertó el corazón, Sí, el deseo y la cuestión de la educación. Porque algunas veces también puede haber mucho sentimiento, porque eso también en nosotros hay el sentimiento, por ejemplo, ustedes las mujeres, el de maternidad, ¿verdad? El querer, ¿verdad? Al niño, el preocuparse de los niños. Bueno, esa es una de las inclinaciones maravillosas porque es muy natural, más en la mujer, ¿verdad? sí, Pero la educación va más todavía, va mucho más ahí, en el sentido de que es una donación y es una generosidad total, ¿verdad? Una mamá de por sí luego ya es educadora, Sí. porque desde el primer momento, el primer. si macanea, véase, ¿verdad? Liga, O liga. exactamente. Obvio ligaste también. Sí, Liz, muchas ¿eh? veces. Era terror en mi infancia. Así, Sí. pero por eso que hoy sos también una buena niña. Sí. ¿eh? Y sos más estudiosa, Gina. Un poquito. Un poquito. No tan buena ni tan mala. Bueno, y ustedes me dijeron cuántos chicos eran ustedes en su colegio, era muchísimo. Sí, ¿verdad? éramos somos Ya. muchísimos. Son todavía Sí. muchos, ya. ¿Cómo se llama tu colegio? En Nacional de Luque. Nacional, Nacional de Luque, por eso es que van muchísimos ahí, es muy famoso, Sí. ¿verdad? Entonces, ya no tiene las plazas, y todos se quieren ir ahí, Exactamente. todos se quieren ir ahí a ese Sí. colegio. Y claro, después ya no hay más lugar, entonces tienen que ir. Porque hay otros lugares que yo también escucho que son colegios, ¿verdad? Pero que hasta sobran lugares. Sí. Pero el problema es que también muchos de ellos se tienen que pagar, nuestra gente no está en condiciones para pagar también, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco nuestra realidad. Bueno, te felicito. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos visitando esta comunidad hermosa. Estamos en Costa Sosa de Luque, en una capilla que se llama, ¿cómo se llama? Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Dante, que es un jugador, salió ya campeón por la sub-15, Sí. perteneció también a la Liga Luqueña. Lástima que la Iteña les ganó a usted. Sí. Pero nunca llegaste a jugar, por ejemplo, contra la selección concesionera. No. No te digo lo que juego porque es perdeta que te. Está bien. Bueno, y vos, Liz, entonces con esa vocación y ese deseo, o ¿qué era? Educadora, Sí. maestra, o si no, fisioterapeuta, o si no, contadora, me dijiste. Bueno, y ya tenés que ir decidiendo, ya está en el último año. Y decime un poco, ¿cómo vos perteneciste aquí? ¿Qué es lo que más te atrajo también? Y dentro de esa experiencia ya de catequista que tuviste con los niños, ¿cómo estás viendo actualmente tu grupo? ¿Cómo estás viendo a los jóvenes? Y vos también, ¿cómo te estás insertando para ayudar a ese crecimiento lindo de tu comunidad, Liz? Yo comencé viniendo a la capilla por mis padres. Sí. Ellos eran, así como los papás de Dante, eran de la comisión administrativa. Ya. Con Dante chiquitito. Entonces ustedes se conocen, entonces. Sí, Somos primos. son Por eso- primos. Somos primos, por eso se nos dice gemelos, porque crecimos juntos, vivimos Ay. al lado. A la cuenta. Cerquita y muchas cosas hicimos juntos, como Ya. entrar en el grupo juvenil, Sí, la sí, capilla. Siempre fuimos casi compañeros, Ya. por la diferencia de Y él edad. dice que él se autonominó luego coordinador de coordinadores. Sí. Y vos también, No, yo vos le soy- mandaste al frente. Yo soy animadora. Vos sos animadora. Yo soy la animadora del grupo juvenil Ya. y como mi rol es apoyar a los jóvenes, yo Claro. siempre voy a estar para ellos también para apoyar. Mira, y che. así. Qué espectacular. Sí. Bueno, y como animadora, a ver un poco, contame este año. Mira que estamos ya adentrándonos cada vez más, ya estamos en este tiempo pascual. Ustedes celebraron la Pascua Sí. este año 2026. Y a ver, fruto, ¿qué es lo que ustedes quieren con todos estos jóvenes, con quienes participaron también en la Pascua Juvenil en la comunidad de ustedes? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué sueño? ¿Verdad? Porque el joven pues siempre sueña. Y vos más todavía como catequista,
como una vocación de educadora. ¿Hacia dónde están apuntando, Liz? Y traer más jóvenes. Más Eso jóvenes. es lo que más queremos porque en nuestra capilla se destaca mucho eso. Los jóvenes somos muy activos. Nosotros de confirmación, tipo nuestra profesora, nos incita a entrar a servirle a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, traerle más jóvenes, llegarle, demostrarle que un momento con Dios es un momento que te puede cambiar toda la vida, que Él es el que te guía, te apoya, y sin Él todo es oscuridad. Y por eso nosotros somos la luz de los jóvenes. Ah, por eso lo se llama. ¿Cómo era el nombre? Trini Lux. Trini Lux. Qué super nombre que Sí. eligieron, che. Porque nuestro delegado siempre nos dice que nosotros somos la luz de la comunidad, Ya. la luz de los jóvenes. Que cuando no había grupo juvenil, yo era subcoordinadora en el antiguo grupo juvenil y Ah, ya. lastimosamente terminó. Éramos solamente confirmación, o sea, de mi año. Sí. Y tipo nosotros prendimos con Oye, nuestra- ¿hiciste tu confirmación? Sí, ya hice ya el año Sí, pasado. el año pasado. Entonces nuestra ahora ya estás. catequista? Sí. Nuestra catequista Rosana fue la que nos incentivó a entrar en todo esto. Fue una de la mayor motivación de que tuvimos para entrar en el grupo juvenil, hacer, y también de que veíamos que muchos jóvenes estaban en grupo juvenil y nosotros en nuestra capilla no teníamos. Y era un dolorcito en el corazón ¿En no serio? tener jóvenes en la capilla. No, y claro. Cuando todo vos venís, no le encontrás a los jóvenes. Y a mí también, muchas veces me duele, yo me voy a algunas comunidades, ¿verdad? Y de repente me encuentro solamente con ancianito o ancianita, así no da gusto. Entonces yo le digo enseguida, a ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué pasó? Una vez te cuento, Liz, lo que me pasó, me fui en una capilla así, entré, ¿verdad? Y le he visto a todita, y además todas eran mujeres, y toditas eran viejitas. Y entré así, unas 30 por ahí estaban. Entonces me paro así, padre, toda la viejita era padre. Bueno, me vengo y le saludo aquí, muy buenas noches a todas las viudas, así le dije. Y así abrieron los ojos. ¿Qué madre? No, yo no soy viuda. Toda así era. Ya, pues yo solo le veo a usted, no le doy a tu esposo. Le dije. Pero era un chiste, no, ¿verdad? Bueno, pero así algunas veces, pero le felicito a ustedes que verdaderamente están procurando y haciendo lo mejor también para ser luz, ¿verdad? Luz, eso. Y hay respuesta, Liz, de parte de los jóvenes. Sí, hay algunos jóvenes que ya están entrando, ya están participando. Es algo que nos llena de alegría a todos los jóvenes del grupo juvenil, ¿no? Porque eso es lo que queremos, agrandar el grupo, llegarle a más jóvenes y demostrarle muchas cosas. Ya. Y ustedes hacen como dice el Evangelio, por ejemplo, salgan, dice, a las plazas, en el cruce de los caminos, salgan y vayan y animen y entusiasmen y tráiganles, dice, al gran festín. Suelen hacer así también, van por las casas, invitan, llevan un papelito. Joven, aquí hay un joven, bueno, a ver, ¿cuándo vas a venir con nosotros? Vamos a juntarnos, vamos a hacer algo por la comunidad. Esa invitación más que nada la hacemos los de confirmando a los que ya están de nuestra capilla, porque hay algunos que no quieren venir y entonces los tipos nos acercamos, les hablamos, les mandamos las invitaciones, porque ya son de esta capilla y que entren en el grupo juvenil. Claro. Porque estar en el grupo juvenil te abre muchas puertas, a mí a lo menos cuando entré me abrió muchísimas puertas, yo fui parte del staff de muchas actividades de la PJ. Y es un momento de compartir con muchos jóvenes que vos no conoces y ahí le empezás a conocer, compartir más, además de otras capillas. Y así tenés amigos por todas las capillas. Yo puedo Claro. decir que tengo abiertamente amigos en cada capilla que hay acá por la ¿En serio? zona. Ah, mira. Cuando vos dijiste staff de la PJ, ¿qué significaría eso, Liz? En ayudar a decorar, a hacer como las actividades. Para las actividades. Las actividades Pero la PJ sería de tu parroquia. de la parroquia. De tu parroquia. ¿Cómo se llama tu parroquia? Ñandeyara Cruz. De Yaracuruzo. De la Ahí. pastoral Ñandeyara Cruz. De la sí. pastoral. Sí. Y ahí entonces, ¿y quiénes se reúnen? Vienen de todas las capillas. Sí, de todas ¿Vos las más o capillas. menos te acordás cuáles son las capillas que ustedes tienen aquí en la parroquia? Los nombres, más o menos. Más o menos. San A ver. Miguel, San Miguel, a ver si Santo conozco, Rey. no sé. Ah, San Miguel, creo que conozco. Santo Rey, sí conozco Santo Rey. San José, San José conozco, San José Esposo. San Roque, San Roque, creo que conozco. Ah, sí, hace poco me fui. Ah, San sí, Roque. sí. María Auxiliadora, María Auxiliadora conozco. Es vecino usted aquí, María Auxiliadora, sí. San Antonio, San Antonio. Ah, sí, también me fui a un San Antonio, sí. Ñandeyara Cruzú, que es Ya de Yaracuruzo. O sea que son 5 o 6 capillas que están ahí. Creo que de todas las capillas, uno por ahí, creo que no me quieren todavía. Digo así porque... Imposible no quererte. Digo nomás en el sentido que todavía no me fui. Bueno, Dante, y contame, ¿y vos? Porque vos sos futbolista, será, a la cuenta.
vos tenés que hacer algo y traer a los jóvenes y hagan un equipo de fútbol aquí y organicen campeonato. Y ¿Tienen aquí alguna canchita, alguna plaza donde se puede organizar algo? sí, tenemos 2 plazas acá a la vuelta. 2 plazas luego tienen. Sí. Y yo veo, tenemos luego un equipo base. Ah, tienen luego un equipo base. Sí, y yo le veo muy bien porque salimos campeones el año pasado. Ah, también aquí. Sí. En nuestro torneo de la su PJ. torneo de la PJ. Sí. A la cuenta. Pero teniendo los jugadores de las ligas, si usted no salen campeón. ¿Y los otros qué son? Pues el tronco. La verdad que los otros hicieron más que yo. Ah, sí. Pero yo no podía jugar por el tema de que tenía mi partido al día siguiente y todo. Ah, vos tenías que estar muy atento. Sí. Entiendo. Qué bien, che. Bueno, así que vamos a seguir hablando aquí con Dante. Qué lindo que es, ¿verdad? Los jóvenes que están metidos dentro de su comunidad y que tienen también proyectos, ¿verdad? Que se lanzan, que quieren hacer. Liz, también lo que vos me estás comentando, ¿verdad? Entonces siempre estar disponibles, el siempre listos para la comunidad. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces le tenemos a Liz y le tenemos a Dante, estos 2 jóvenes que pertenecen a la comunidad de Costa Sosa y a esta comunidad que se llama también Santísima Trinidad. Estamos concluyendo prácticamente, Dante, y me entusiasmó luego que vos seas un jugador de primera, pero quiero que sigas luchando y te quiero ver en el Mundial, ya te dije, ¿verdad? Bueno, ¿qué mensaje vos querés dejar hoy para otros jóvenes que nos están viendo, para otros jóvenes y otras familias también que nos están siguiendo? ¿Qué mensaje así que sale de tu corazón y que vos decís, esto es lo que vale la pena y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Yo quiero hacerles llegar el mensaje de que siempre traten de acercarse a Dios, que traten de irse a las capillas que están cerca de su casa, que se unan a la comunidad juvenil si tienen la posibilidad, que siempre estén activos con Él, porque Él es el que te va a ayudar cuando estás mal, Él es el que siempre va a hacer que todo te salga bien, te va a dar las herramientas para que puedas hacer algo, y por eso hay momentos con Él que siempre te van a alegrar el corazón, que te van a hacer cambiar de perspectiva de cada cosa, y sin nada, que se acerquen a Él para que siempre les ayude y puedan tener una vida en paz siempre. Ya. Vos procuraste hacer eso, Sí. ¿eh? Procuraste. Yo, Y seguís todavía. sí, siempre. Yo antes me dejaba guiar por lo que decían los demás y todo eso. Y mi mamá hubo un tiempo que ella estaba cansada de mí ¿En serio? Sí. ¿Se cansó tu mamá? ¿Y qué te dijo, amigo? y me dijo que cambie, que trate de ver las cosas de otra manera porque en los amigos que yo tenía no me iban a llevar por un buen camino. Ya. Y por eso yo me acerqué más a Dios, me dejé más de dejarme guiar por ellos y ahora estoy acá feliz porque conocí a muchas personas que valen la pena, porque me acerqué más a Dios, que tienen personas que tienen un buen corazón, que siempre van a estar para vos, van a estar para ayudarte y Y sobre todo que quieren tu bien, ¿verdad? Al Sí. final de cuentas. ¿Quién es el Siempre. primero que quiere tu bien? Tu papá y tu mamá, ¿verdad? No hay mamá que dice, no, mi hijo, estoy con qué bandido. No, nadie, ¿verdad? Y algunas veces nosotros no escuchamos eso, o no queremos escuchar, ¿verdad? Y después nos arrepentimos, ¿verdad? Así es, te felicito, Dante, muy bien. Y así es que fortalecete a través del deporte, a través del arte, a través de la música, todas esas cosas nos ayudan y sobre todo el aspecto de los valores y principios. Bueno, Liz, vos sos entonces animadora luego. Sí. Así es que vos tenés que animarnos, che. ¿Cómo querés animar a los jóvenes y qué le querés decir para que sean siempre jóvenes, entusiastas y animosos en su vida? Yo quiero decirle que se den una oportunidad de conocerle a Dios, que un momento, un pequeño momento con Él puede cambiar toda tu vida. Un simple rezo, un simple venir a la celebración, Él ya sabe que estás ahí
Él solamente quiere que vos te acerques a él, que vos le hables, que vos le pidas y así él va a interceder por vos, así como Mamita María es una mayor intercesora nuestra, que siempre que le pidamos él intercede por nosotros con sus hijos. ¿Vos le rezás a la Virgencita? ¿Eh? Yo soy muy devota de la Muy Virgen. devota. Mi abuela ¿En serio? tiene- No me diga. Ella ¿Eh? tiene todos los santos, nosotros cada... ¿En serio? Papás que tenemos que estar rezo. ¿En serio? Qué Exactamente. espectacular. Y eso te da fortaleza, Sí. te ayuda a ser feliz, a Exactamente. estar contenta. Bueno, ya sepas estudiosa. Sí. Ya te pregunté eso y me dijiste que sí, ¿verdad? Bueno, te felicito, Liz. Y como animadora, ¿tu función es una función fácil o una función difícil hoy en día? Con mis jóvenes es fácil porque ellos no me traen problemas. Ellos son sí a todo. ¿En serio? Están dispuestos a hacer todo. Así como nosotros cubrimos liturgia, alguna vez hacemos la colecta. Estamos ahí sí para todo. Y tipo no hay problema con ellos porque ellos están dispuestos a todo. ¿Y cómo ustedes se comunican? ¿A través de WhatsApp, a través de las redes? ¿Cómo hacen su comunicación? Grupo juvenil de WhatsApp. Ya. Y ahí nuestra Cordi nos manda las infos, nuestra subcordi también. Tenemos reuniones los domingos. Ya. Y algunos me dijeron, pero eso fue en otro grupo juvenil que me encontré, y me dijeron, padre, nosotros ahora nuestras reuniones hacemos todo ya virtual. Ustedes no hacen así. No. Ustedes Nosotros presencial. tenemos nuestros talleres los domingos. Ah, tienen los sus Después talleres. comienza con la celebración, después está la catequesis de confirmación y después está el grupo juvenil. Ya. Y ahí hacemos todo. Y en los talleres, ¿cómo hacen? ¿Tienen así un itinerario? Sí, hay algunos que mandan lo de la PJ, que es tipo era de Cuaresma, era de Pascua. Entiendo. Y así. tipo Y sobre eso van trabajando. Sí, Ya. Y Nuestro les ayuda a formarse. sí, exactamente. Entiendo. Qué bien, che. Bueno, les felicito. Y bueno, queridos amigos, nosotros así estamos llegando poco a poco, ¿verdad? Al final de nuestro programa y como siempre, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos acompaña al final, elementos importantes que nos ayudan sobre todo a afrontar también nuestra vida. Y aquí estábamos hablando, Liz nos hablaba un poco de la disciplina, de lo que significa el asumir el mismo liderazgo dentro de la Biblia. Es maravillosa la expresión que utiliza la Biblia. En primer lugar, luego habla de una monarquía, es decir, del rey. Pero estas son imágenes, son símbolos muy importantes que nos ayudan a entender que todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, es decir, regir la comunidad, ser animadores, ponernos al frente de nuestras comunidades. El papá, la mamá son o tendrían que ser grandes reyes, pero no en el sentido de que mi reycito, mi reinita, en el sentido como algunas veces nosotros le damos, sino que de saber regir, de saber organizar, de saber animar, porque vos sos animadora, tenés que tener esa cualidad del rey, que es el que pone el punto sobre las IES, se dice, ¿verdad? Y vos sigues aquí, con tu disciplina, porque aquí tiene que haber disciplina. Sí, El siempre. deporte exige mucho. Sí, Vos mismo me dijiste, tuviste que dejar muchas cosas, ahora sos más ordenado, sí, más disciplinado, y ya saliste campeón, ¿viste? Y la Biblia justamente utiliza eso también. Algunos textos muy interesantes, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Algunas veces nosotros buscamos ser coronados ilegítimamente, ¿verdad? Es decir, sin el esfuerzo, sin la lucha. Y eso pues el famoso que nosotros tenemos, los Nepo Baby y todas esas cosas, ¿verdad? Ustedes que se esfuerzan, que luchan, que procuran, ¿verdad? Lo ganan, dice aquí, coronado legítimamente. Pero hay otros que así nomás, se van y se sientan ahí sin hacer nada, pero supuestamente coronados, pero ante Dios no tiene valor. Primera Corintios 9:25 menciona que los atletas se abstienen de todo para ganar el campeonato. ¿Cierto eso? sí. Tenés que abstenerte. Vos ahí ya tenés que hacer tu concentración. Ustedes hacen su concentración también, Yo hago solo en mi casa. en tu casa. Sí, Y claro, porque son todavía equipos un poquitito más pequeños, ¿verdad? Sí. Y vos querés jugar en Guaraní. sí, ¿Querés jugar en Guaraní? Bueno, vamos a ver si podés jugar en Guaraní, pero tenés que salir campeón. Solamente si así te... vamos a decir para que te vayas a jugar ahí. Pero no es a Guaraní de campeón, porque la vez pasada ya estábamos ahí, teníamos que empatar 1 y perdimos 5 partidos.
A propósito, parece que era eso. No me gustó. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición, como siempre, la gracia del Señor, que descienda sobre nuestros jóvenes principalmente y que descienda también sobre toda nuestra comunidad. Vamos a hacer entonces, ya que ustedes son de la Santísima Trinidad, vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.